Hola, me alegra mucho que estés aquí. Esto es RMR Reader. Relájate, aquí estás seguro. Aquí va nuestra primera historia. Karen me robó mi Big Mac cuando fui al baño, pero me vengué. Ayer me pasó algo ridículo y sinceramente no puedo creer que siquiera lo esté escribiendo. He recibido mal servicio, papas frías y confusiones en pedidos, pero nunca me habían robado mi Big Mac delante de mí hasta ayer. Tuve un día largo en el trabajo y decidí consentirme de camino a casa. Nada elegante, solo la comida reconfortante de McDonald's. Pedí una Big Mac, tomé mi charola y comí ahí. Usualmente me iría a casa, pero quería un momento tranquilo. Antes de comer, tuve que ir al baño y dejé mi charola en la mesa, pensando que sería rápido. ¿Error de principiante? Cuando regresé menos de un minuto después, mis papas y mi bebida seguían ahí, exactamente como las dejé, pero la Big Mac ya no estaba, había desaparecido por completo. Lo primero que pensé fue que tal vez estaba perdiendo la cabeza. ¿Acaso se me olvidó recogerla en el mostrador? Pero no, recordaba perfectamente haberla puesto en la charola, clarito como el día. Me quedé ahí parado mirando mi charola, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando noté que una señora mayor sentada cerca me hacía señas para que me acercara. Al principio no dijo nada, solo señaló al otro lado del salón con una expresión en la cara, como si dijera: «Así es». Vi lo que pasó y miré donde ella señalaba. Una mamá y dos niños sentados en una mesa que antes solo tenía envolturas vacías y vasos. Pero ahora ella estaba a la mitad de una Big Mac. Me acerqué y le pregunté educadamente: «Disculpe, ¿usted tomó mi Big Mac?». Me miró a los ojos sin inmutarse y dijo: «No, esta es mía, ya la tenía». Su tono era tan seguro que casi dudé de mí mismo antes de poder responder. La mujer mayor de hecho se levantó y se acercó. Ella dijo: No mientas, te vi caminar hacia su mesa, tomarlo y volver a sentarte aquí. Te robaste su Big Mac. La cara de Karen se puso roja al instante. En vez de admitirlo, se aferró aún más a su mentira. ¿En serio? ¿Acusan a una madre con hijos de robar comida? Es asqueroso. Deberían avergonzarse. Incluso les dijo a sus hijos: ¿ven? Así nos trata la gente cuando solo queremos comer. Varias personas observaban. Yo seguí tranquilo y le repetí: «Mire, no quiero hacer una escena». «Solo devuélveme mi comida», dijo ella secamente. «Solo es una hamburguesa. Deja de acosarme». Un empleado se acercó a ver qué ocurría. La mujer mayor explicó lo sucedido y Karen insistía: «Esto es mío. Lo tuve todo el tiempo». Pero el empleado dijo que podían revisar las cámaras si era necesario. Prácticamente podías ver cómo la valentía de Karen se desvanecía al mencionar las cámaras. De repente, su historia cambió. «Tal vez lo tomé por error, pero mis hijos tenían hambre y tú puedes conseguir otro. ¿Cuál es el problema?». En ese momento salió la gerente, claramente de mal humor, y le dijo a Karen: «Tomar comida de la charola de otro cliente no es aceptable. Debes irte». Karen se rió de él. «¿Me vas a echar por una hamburguesa, por favor? Voy a llamar a la oficina central por este acoso». La gerente no parpadeó y dijo: «Llama a quien quieras, pero estás invadiendo propiedad privada. Vete o llamo a la policía». Karen notó que estaba acorralada. Agarró a sus hijos, murmurando que todos estaban en su contra, y salió furiosa. Los niños, más avergonzados que otra cosa, ya habían pasado por esto antes. Después de que se fue, la gerente se disculpó y pidió al personal prepararme comida fresca. Además, me regaló un pay de manzana por las molestias. Al sentarme a comer, la mujer mayor asintió, mostrando satisfacción por mi comentario. Honestamente, la comida estaba buena, pero la verdadera satisfacción fue ver a todo un McDonald's lleno de gente presenciar en silencio la caída de Karen. Entró creyendo que podía hacer lo que quisiera y salió vetada del restaurante. Lo más loco es que intentó robar una hamburguesa frente a sus hijos y luego fingió ser la víctima. Si creía que enseñar ese comportamiento estaba bien, que la atraparan en público fue la lección que necesitaba. Nunca veré igual una Big Mac. Imagínate ser tan descarada que le quitas la Big Mac a alguien más en un restaurante lleno de clientes. Eso sí, es tener valor. Eso es simplemente vergonzoso. Si vas a robar, no lo hagas frente a 100 cámaras.
Cierto, y si lo haces, no olvides que siempre hay una señora mayor lista para delatarte, así que nunca te metas con la Big Mac de un hombre, eso es territorio sagrado. Veamos cuánto dura la luna de miel. Esta es la historia de mi papá, que solía contar en las cenas familiares con una sonrisa cuando alguien mencionaba manzanas. Pasó hace mucho, cuando él y mi mamá eran recién casados, antes de que yo naciera. Mi papá creció en la Gran Depresión y, como la nutrición no era prioridad, acabó con lo que llamaba dientes de malvavisco. Esmalte débil, frecuentes visitas al dentista y endodoncias antes que otros tuvieran caries. Así, el trabajo dental era parte de su vida. Poco después de volver al trabajo, tras su luna de miel, tuvo que hacerse varios procedimientos dentales y acudir varias veces al dentista. Al final de todo, estaba adolorido, cansado y tenía la boca tan trabajada que comer era un reto. Mamá, apenas aprendiendo a ser esposa, preparaba el almuerzo a papá cada mañana. Él salía de su departamento antes del amanecer, así que ella se levantaba temprano. Le ponía una bolsa de papel y le daba algo que pudiera masticar sin dañar su trabajo dental. Antes, papá solo mordía una manzana como todos en el taller, pero tras el trabajo dental ya no podía hacerlo. La cáscara se le quedaba atorada, el crujido le dolía demasiado, así que mamá empezó a pelarlas, quitarles el corazón y cortarlas en rebanadas, así no tendría que pelear con su almuerzo. Esto suena dulce y práctico, ¿verdad? Pero no para los compañeros de trabajo de papá. Él era un maestro artesano, muy hábil y ruidoso en su oficio. Su equipo estaba formado por el tipo de hombres que vivían para burlarse unos de otros. Si había la más mínima oportunidad de molestar a alguien, la aprovechaban y la llevaban al máximo. Y papá acababa de casarse, lo que significaba que era carne fresca. Todos los días, los muchachos tenían un nuevo comentario. ¿Cómo va ese brillo de luna de miel, Dave? Apuesto a que llegaste tarde esta mañana porque tuviste que besar a la señora 3 veces antes de irte. Cuando papá llegó una mañana, abrió su lonchera y sacó una manzana pelada, sin corazón y en rebanadas, todo en un paquetito de papel encerado. Se dieron un festín. El peor comentario fue este. El papá bocón solía llamarlo idiota. Al contar la historia, el sujeto se inclinó y dijo algo similar. ¿Vieron lo que trajo David? Una manzana pelada entera. Supongo que su luna de miel sigue si su esposa aún se la prepara. Toda la tienda se rió. Papá aguantaba bromas, pero esta sí le molestó, quizá por el tono o porque fue demasiado. Tras semanas de burlas, eso se le quedó grabado. Esa noche llegó a casa, dejó su lonchera y se lo contó a mamá. Le contó sobre las burlas, sobre cómo no dejaban de molestar, sobre que era un recién casado, sobre cómo la manzana aparentemente era prueba de que estaba consentido. Sonrió y dijo, Sue, quiero quitarle la sonrisa a ese tipo. Mientras siga ahí, ¿puedes pelar y cortar mis manzanas diario? Mamá, tan apasionada como papá, no dudó y dijo que le parecía divertido y lo haría con gusto. Durante 2 años, papá tuvo en su almuerzo una manzana pelada y rebanada cada día de trabajo. Todos los días abría esa lonchera en la misma mesa y todos los días los muchachos miraban primero y seguían con los comentarios. Vaya, todavía te están tratando como en la luna de miel, ¿eh? Apuesto a que también te quita la orilla de los sándwiches. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la broma empezó a disminuir. El idiota intentó burlarse de mi papá, pero al ver que nadie reía, se quedó callado. La novedad se desvaneció y mi papá siguió comiendo sus rebanadas de manzana perfectamente cortadas como si fuera lo más normal del mundo. 2 años después, mi papá consiguió un nuevo trabajo. En su último día, pidió a mi mamá empacar la manzana igual. A la hora del almuerzo, se sentó frente al imbécil, abrió la lonchera, mordió la manzana y dijo, «Supongo que mi luna de miel nunca terminó, ¿eh?» Eso dijo. Todo el taller estalló en carcajadas, no de él esta vez, sino del tipo que lo había estado molestando durante 2 años seguidos. El imbécil se sonrojó, vio su almuerzo y guardó silencio. Papá siempre acababa esa historia igual, riendo y diciendo, «La mejor manzana que he comido. Descansen en paz, papá y mamá». Una de mis hermanas, recién casada, le quitaba todas las uvas del tallo a su esposo al prepararle el almuerzo. Sus amigos también se burlaban de él, así que al llegar a casa le pidió que no lo hiciera y dejara las cosas en el tallo. Ella accedió, más o menos.
Compró un gran racimo de uvas, les quitó casi todas hasta que solo quedaron unas pocas en la punta. Luego, enrolló ese tallo gigante y desnudo con las pocas uvas que quedaban en una bolsita y lo puso en su almuerzo. Él no se divirtió, pero a ella le pareció graciosísimo. 2 años rebanando manzanas no es poco, es compromiso, la venganza frutal más larga de la historia. Mi compañero contratista renunció de inmediato tras lo que dijo nuestro gerente. Trabajé un par de años como contratista en ingeniería y como en la mayoría de estos trabajos, teníamos un acuerdo abierto según el papeleo. Algo así como, se espera que este contrato dure 12 meses, pero puede terminarse en cualquier momento o extenderse a discreción de la empresa. Así es como funciona. Los contratistas conocen el trato y si hacen buen trabajo, suelen quedarse. Muchos en esa industria son renovados cada año y permanecen un tiempo. Nuestro equipo tenía alrededor de 10 contratistas y solo un empleado de tiempo completo que actuaba como nuestro líder de equipo. Ese empleado de tiempo completo era nuestro contacto principal, patrocinador y quien comunicaba las decisiones de la gerencia. En su mayor parte, todo estaba bien, todos sabían su papel y hacían su trabajo. Luego, un miércoles cualquiera a las 4 p.m., nos informaron que 3 contratistas serían despedidos sin previo aviso. Hoy es su último día. Como yo dirigía al equipo y era contratista, me pidieron dar la noticia. Fue incómodo. Eran mis compañeros, no subordinados. Sin embargo, yo estaba junto a sus escritorios, despidiéndome en nombre de la gerencia, como si fuera la parca. Cuando todo se calmó, otro contratista y yo, a quien llamaré Mark, fuimos al escritorio de nuestro patrocinador, sin intención de causar problemas. Solo preguntamos, ¿por qué no avisaron al menos con un par de días o hasta fin de semana? Nuestro patrocinador sonrió y respondió animado como si fuera una pregunta natural. Por eso contratamos a trabajadores externos para poder despedirlos en cualquier momento que queramos, sin previo aviso. Él sonreía como si fuera un truco empresarial ingenioso, digno de admirar, y lo dijo en voz alta para que otros lo oyeran. Mark y yo solo nos miramos. Vaya comentario, considerando que aún hay 2 contratistas trabajando para ti. Prácticamente les dijo, no se confíen, ustedes siguen. Seguí trabajando porque, ¿qué más puedes hacer? Pero Mark era astuto, reservado y excelente en lo suyo. No habló con nadie, pero noté que algo cambió en él ese día. En una semana, empezó a buscar trabajo en otros lugares. No lo anunció, no se quejó ni advirtió a nadie, solo siguió trabajando igual. Me lo dijo en privado cuando aceptó una oferta. Empezaba en unas semanas. Durante esas semanas, Mark seguía haciendo trabajo de proyectos de alto nivel que nadie más en el equipo realmente entendía. Documentaba cosas, pero casi todo estaba en su mente. La gerencia no se preocupó hasta su último día. No avisó a nadie que se iba, ni a mí hasta esa mañana. Solo dijo, oye, hoy termino. Pensé que al menos enviaría un correo de despedida a la hora del almuerzo o algo así, pero no, dieron las 5 p.m. Mark tomó su laptop, mouse y estación de acoplamiento y los llevó al escritorio de nuestro patrocinador. Los dejó suavemente, sonrió igual que el patrocinador semanas atrás y dijo, gracias por todo, hoy es mi último día. Nuestro patrocinador parecía confundido. ¿Te vas, Mark? Sí, gracias de nuevo. Se fue casi al mismo tiempo que recibimos su breve correo, agradeciendo la oportunidad y avisando que hoy fue su último día, etc. Sin aviso, transición ni reunión de entrega, la sala quedó en silencio y nuestro patrocinador solo se quedó sentado, sin hablar. Después comenzaron a llegar mensajes y llamadas de los gerentes preguntando por Mark y quién finalizaría sus proyectos. Nos tomó semanas averiguar en qué habíamos quedado y arreglar todo. Sinceramente, no puedo culparlo. Habría avisado y ayudado a entregar las cosas si lo trataran con respeto, pero la gerencia es arrogante y puede despedirte cuando quiera. Esa actitud les costó caro. Lo recuerdo cuando las empresas mencionan flexibilidad. Esa puerta abre para ambos lados. Por eso siempre digo que el factor autobús importa. Si tu operación se detiene por la renuncia de alguien, no tienes un negocio, tienes una situación de rehenes. Trabajé en una fábrica donde solo una persona operaba una máquina y la gerencia creía que ahorraba al no capacitar a otros.
Se jubiló con 2 semanas de aviso y la planta perdió producción casi un mes. Mientras se apresuraban a capacitar a alguien desde cero, les costó mucho más de lo que habría costado simplemente entrenar a alguien años antes. Déjame ver si entiendo. El jefe presumía de despedir rápido a contratistas y luego se molestó cuando uno lo dejó sin avisar. Exactamente, hermano. Básicamente, cargó el arma del karma y la entregó. Si tratas a las personas como si fueran desechables, no te sorprendas cuando se vayan como si fueran la basura. Sin avisar, se fue. Mi familia quiere que me cambie al asiento del medio. Esto ocurrió hace un par de años y aún lo considero absurdo. Estaba en un vuelo internacional completamente lleno. Iban a ser 8 horas en el aire y ya me había resignado a un viaje largo, pero con suerte, sin incidentes. Era uno de esos aviones grandes, con 3 asientos por lado y 4 al centro. Había logrado lo que más quería, asiento de pasillo en la fila lateral, lejos de los baños y sin vecinos. Fue una de esas pequeñas victorias silenciosas al viajar en avión. El abordaje en clase turista fue el caos de siempre, gente tratando de meter maletas en los compartimientos que claramente no iban a cerrar, y los sobrecargos haciendo su rutina educada pero firme de, por favor, sigan avanzando. Estaba distraído, observando el lento desfile de personas por el pasillo. Una pareja llegó con su hijo pequeño, quien ya lucía cansado y de mal humor, lo que en un vuelo de 8 horas era mala señal. La esposa se deslizó hacia la fila del medio junto a mí con el niño pequeño. El papá se quedó de pie en el pasillo, mirando a su alrededor, claramente alterado. Luego se inclinó y me preguntó si podía cambiar de asiento con él para que pudiera sentarse con su familia. Ahora, no estoy en contra de ayudar a la gente a sentarse junta, pero ya me ha pasado antes. Le pregunté qué asiento tenía, pensando que era uno del medio, pero me sorprendió al decir que estaba en clase ejecutiva. Casi me quedé sin palabras. O sea, ¿me estás ofreciendo un ascenso a clase ejecutiva? Por supuesto que sí. Acepté, recogí mis cosas y ya pensaba en un mejor asiento, quizá una toalla caliente y mejor comida. Apenas me puse de pie, el hombre accionó el interruptor. Él comentó casualmente que su esposa quería sentarse en clase ejecutiva, así que si podía tomar su asiento en la fila del medio junto al niño. En su lugar, me detuve al tomar mi bolso. Los números no cuadraban. Pensé que me había ofrecido un asiento en clase ejecutiva. Ahora quería que dejara mi asiento de pasillo para sentarme entre desconocidos, incluido un niño inquieto, por 8 horas. ¿No quería sentarse con su familia? Le respondí que no. Entonces se puso a la defensiva, alzó la voz y se sonrojó. Dijo que ya había aceptado cambiarme y que no era justo para su esposa, quien planeó sentarse en clase ejecutiva desde el principio. Mientras tanto, la gente se estaba acumulando en el pasillo detrás de él porque estábamos bloqueando el paso. Intenté mantener la calma, pero él insistía y me acusaba de egoísta. Finalmente, perdí la paciencia y le dije, ¿tienes de sobra de lo que tomas? Porque debes ser fuerte para creer que aceptaría eso. Probablemente no fue mi momento más diplomático, pero en ese punto, lo absurdo ya se había vuelto cómico. Para ese entonces, una sobrecargo llegó y dijo, no tengo tiempo para esto. Con el rostro completamente serio, preguntó cuál era el problema antes de que yo pudiera decir una palabra. El tipo dijo que acepté tomar el asiento de su esposa y luego me negué a cooperar. Por suerte, no tuve que discutir. El pasajero que estaba sentado detrás de mí intervino de inmediato y confirmó lo que realmente había pasado. La sobrecargo no cambió de expresión al voltear hacia el tipo y decirle, «Señor, ¿me permite ver su boleto?» Él se lo dio y ella me pidió que tomara mis cosas. Luego, ella personalmente me acompañó a la cabina de clase ejecutiva y me mostró su asiento. Me senté en el asiento amplio, me abroché el cinturón y tuve uno de los vuelos más cómodos de mi vida. Espacio para las piernas, bebidas gratis, una comida de verdad servida en un plato. Mientras tanto, la pareja se quedó en clase económica con su niño pequeño. Y lo mejor de todo, su pequeño plan arrogante se les vino abajo en la cara. Si el papá hubiera sido honesto y querido cambiar para estar con su familia, yo habría estado feliz de ayudarlo. En lugar de eso, quiso aprovechar el sistema y terminó perjudicándose espectacularmente. Bien por ti por mantenerte firme. No era una situación donde alguien estuviera separado de su hijo o realmente angustiado. Intentó engañarte y cambiarte a un peor asiento después de que aceptaste mudarte a clase ejecutiva. Es una gran diferencia.
Si elegías ese asiento, habrías pasado 8 horas junto a un niño gritando y su esposa recibiendo champán. Lo manejaste perfectamente, especialmente con otro pasajero apoyándote. Tuve una desde Nueva York hasta San Diego. Ella estaba en el asiento del medio y su novio también en el asiento del medio de la otra fila. Ella intentó de todo para que yo le cediera mi asiento de pasillo. No sé cómo obtuvimos estos asientos. Quizá alguien quiera cambiarlos conmigo. La mayoría paga por estos asientos, así que probablemente no quieran hacerlo. Él es mi novio, Joe. Es solo un vuelo de 5 horas. Es el fin de semana de su cumpleaños, Joe. Por suerte es fin de semana largo, así tienes tiempo para compensar. Ella ya no preguntó después. Pensar que aceptar el asiento del medio es razonable. Felicidades, aquí tienes un niño llorando y la miseria de esa fila. La sobrecargo probablemente estaba pensando, señor, tengo justo la paciencia suficiente para no pegarlo con cinta adhesiva a ese asiento. Y el autor logró clase ejecutiva. Ese es el final feliz que me gusta. Justicia servida a 35,000 pies con champaña de cortesía. ¿Soy un imbécil por no decirles a mis amigos? ¿Técnicamente soy su casero? Tengo 18 años y soy afortunada de tener 2 padres trabajadores, exitosos y que me quieren. No somos ricos, pero vivimos cómodamente porque mis padres son inteligentes con el dinero. Tenemos varias casas que rentamos para obtener ingresos extra. Recientemente empecé la universidad y, como recompensa por mi esfuerzo y por haber ingresado a la escuela de mis sueños, mis padres me regalaron una de nuestras casas cerca de mi universidad. De cualquier modo, iba a heredar las casas, pero agradecí el gesto. Aquí vivo. La ley de bienes raíces es complicada y transferir la casa a mi nombre implicaría altos impuestos, así que mis padres conservarán la propiedad legal. Actualmente, la casa es grande, tiene 4 pisos, sótano amueblado y un ático amplio. Como mi escuela está cerca, busqué compañeros de cuarto para ganar dinero antes. Ahora tengo 2, Sacha y Bea, quienes también asisten a mi escuela. Hemos estado viviendo juntos por un par de meses ya. Ellos se mudaron alrededor de agosto y todos somos muy buenos amigos y compañeros de cuarto, muy compatibles. Aquí es donde tal vez yo sea el idiota. No quería decirles que yo era el dueño de la casa, porque pensé que eso podría crear una dinámica extraña entre nosotros, y no quería que me vieran de manera diferente. Dividimos las cuentas y la renta, aunque técnicamente yo no pago nada. Mi papá es dueño legal de la casa, y yo tengo el apellido de mi mamá. Nadie sabe que soy el dueño, ni que mi papá solo me devuelve el dinero. Sasha halló el dinero que mi papá me devolvió en clase, se lo dijo a B y ambos me confrontaron. Hace unos días les conté todo y se enojaron por ocultarlo. Creen que estuvo mal guardar el secreto y hacer que pagaran renta desde el inicio. La hipoteca ya está pagada, así que la renta es toda para mí. Respondí que no debieron revisar mi correspondencia, que era ilegal, y admito que fue un golpe bajo. No éramos amigos cuando se mudaron y solo quería ganar dinero extra. No veo por qué deberían vivir sin pagar renta. ¿Soy malo por eso? Edición. La gente en los comentarios estaba preguntando sobre la situación del correo. Básicamente, quien esté en casa recoge todo el correo y lo pone en la isla de la cocina. B trajo el correo, pero Sasha abrió mi correspondencia antes de que yo llegara a casa. Mi papá no me manda dinero en efectivo así nada más. Él manda 2 cheques por lo que pagaron Sasha y B. Cuando Sasha vio que el casero me dio cheques con la renta exacta de ella y B, ella sospechó y me interrogó al llegar a casa. No entiendo por qué abrió mi correspondencia. Nunca la vi husmear antes, pero quizás sí lo hizo y no lo noté. Editar 2. Sí, sé que técnicamente los bienes no son míos, pero tengo acceso ilimitado a ellos y algún día los heredaré todos. Mis padres me lo han dicho directamente, no es una suposición. Mis padres los consideran míos, así que yo también. No los gané, solo tuve la suerte de nacer de padres increíbles y lo agradezco. Comentario genérico sobre caseros malvados. Mi respuesta, Bea y Sasha no son pobres y no estoy cobrando mucho más del precio de mercado. Si el precio es alto, pueden vivir en la residencia, que es más barata, o buscar otro lugar económico. Pagan más por lujo. No exploto a estudiantes sin dinero. ¿Por qué usamos cheques y no banca electrónica? Yo hago todo en línea. Mi papá compró un buzón elegante y trata de convencer a mi mamá de que no fue un desperdicio. Ahora prefiere enviar todo por correo, así que recibo cartas en vez de mensajes. Es ridículo.
Tras este incidente, solo manejaremos nuestras finanzas en línea. Sigo diciendo que no soy súper rico. Reconozco que soy muy privilegiado comparado con la mayoría de los estadounidenses, pero para mí, ser súper rico es como la familia de mi novio, con mansiones, yachts o celebridades y multimillonarios con jets privados. A diferencia de la mayoría de mis amigos, soy de clase media. Cambié mi apellido, aunque me llevo bien con mi padre. Mis padres son inmigrantes británicos de la India. Y mi papá tiene un apellido súper étnico, largo y difícil de pronunciar, mientras que mi mamá tiene un apellido bonito, corto y lindo. Al buscar empleo, me juzgan por mi nombre, como le pasó a mi papá. Crecí en una comunidad mayormente blanca. Sé que la percepción de los demás cambia según qué tan americano te vean. Además, mi mamá pasó por el embarazo y el parto. Ella merece que su apellido continúe. No eres el idiota, pero deja de decir que no eres súper rico. Te regalaron una casa de 4 pisos en una ciudad universitaria al graduarte y puedes vivir ahí con solo 2 roomies gracias a tus ingresos. Tu familia es muy rica y tus intentos de humildad me molestan. Digo esto porque admitir que eres rico ayuda a cambiar tu perspectiva sobre estas interacciones. Soy un imbécil por no cocinar todas las comidas de mis padres durante su visita. Vivo con mi prometido en otro país. No los había visto en más de un año, así que mis padres, que tienen 61 y 63 años, se ofrecieron a visitarme. Estaba más que feliz. Mis padres, de orígenes humildes en un país del tercer mundo, viajaban internacionalmente por primera vez. Me aseguré de organizar todo para que saliera bien. Se alojaron un mes en nuestra casa con dormitorio y baño propio. Mi prometida y yo les dimos todo para que no gastaran. La moneda aquí vale 5 veces más que la suya. Mi prometida y yo tenemos hábitos y horarios distintos, así que no comemos juntos. Normalmente vamos a la cocina y agarramos comida cuando tenemos hambre, y le expliqué esto a mis padres. Les dije que podían cocinar o tomar lo que quisieran de la cocina. Con el tiempo notamos que mis padres no comían mucho. Les pregunté varias veces qué querían del supermercado y siempre decían que sí comían. Mientras trabajaba, todo iba bien. Pedí a mi prometido que llevara a mi papá a la tienda y le dijera que eligiera lo que quisiera, pero solo tomó pocas cosas. Así fue durante su estancia. Para asegurarme de que comían, los sacaba a cenar casi todas las noches tras el trabajo, lo que impactó nuestro presupuesto. Aún así, me dijeron que la pasaron muy bien y se fueron diciendo que les encantó su estancia. Sin embargo, unos días después, mi hermana, que tiene 40 años, me llamó furiosa y me dijo: mis padres dijeron que no tenían suficiente comida, no usaban nuestro refrigerador porque pensaban que era nuestro y gastaron mucho en comida de la tienda. Me sorprendió. Les pregunté varias veces si necesitaban algo y les creí cuando dijeron que estaban bien. Mi hermana me acusó de ignorar sus necesidades y de actuar indiferente, lo que me hizo sentir mal. Ahora me preocupa que mis padres hayan estado miserables durante su estancia, mientras yo pensaba que todo iba bien. No le dije esto a mi prometido porque se esforzó mucho en hacer felices a mis padres y le dolería. Me pregunto si debía hacer más o ser más atento. ¿Qué más pude hacer? ¿Viste si fueron al supermercado? Sí, mi papá fuma y pensé que iba por cigarros. Mi mamá disfruta caminar en el parque cercano, así que supuse que ahí iban. ¿Les preguntaste si comían? Sí, lo hice varias veces. Me dijeron que comían sándwiches, huevos o pasta y limpiaban la cocina antes de que yo la viera. Actualización. Finalmente hablé con mi mamá, la más sensata. Le pregunté por qué mi hermana reaccionó así. Mi hermana exageró las cosas, pero hay más detrás. Mi mamá me explicó que mi papá, en particular, tiene un fuerte sentimiento de insuficiencia, algo que ya sabía, pero no esperaba que se convirtiera en un problema durante su visita. Mi papá sentía que no merecía lo que hacíamos, así que prefirió comprar comida chatarra en vez de aceptar la comida de calidad que ofrecimos. Mi papá siempre ha tenido baja autoestima, tiene sobrepeso, fuma y es alcohólico funcional. Mi prometida y yo somos fitness, así que pagamos membresía de gimnasio para mis papás. Al inicio la pidieron, pero mi papá solo fue pocas veces. Noté que fumaba más y compraba cerveza semanalmente. Creo que el viaje le trajo emociones complicadas. Mi mamá me dijo que mi papá no pensó que viajaría al extranjero y esto le dificultó conectarse con nosotros. Mi hermana asumió que de alguna manera yo lo había tratado mal o lo había hecho sentir así, pero mi mamá me aseguró que eso no era cierto.
Incluso me pidió disculpas por no hablar antes y lamentó que mi hermana se involucrara. No era la comida, sino las luchas internas y el complejo de inferioridad de mi papá. Él se distanció porque ahora, tras superar juntos la pobreza, se siente un extraño. Aún proceso esto y quizá necesite terapia para entender y sobrellevar la situación. Gracias a quienes leyeron y dieron consejos, me ayudaron a comprender mejor. Soy un imbécil por no dejar que la familia de mi hermana viva conmigo después de vender su casa para vacaciones soñadas. Tengo 32 años y soy dueño de una casa modesta de 3 habitaciones que pago desde hace 10 años. No es lujosa, pero es mía y estoy orgulloso. Mi hermana de 29 años y su esposo de 31 son personas de espíritu libre que siempre han querido dejar la rutina y vivir al máximo. Hace unos meses, por fin vendieron su casa en un mercado en auge. Pensando que la ganancia financiaría un descanso de un año para viajar, creyeron que podrían estirar el dinero viajando de manera económica, quedándose en hostales o Airbnbs y sobreviviendo con trabajos ocasionales. Al principio, se hospedaron en lugares más bonitos y salían mucho a comer, pensando que tenían suficiente colchón, pero en 2 meses ya se habían quedado sin dinero. No previeron lo rápido que subirían los gastos al alimentar y cuidar a 2 niños de 7 y 5 años. Sin fondos, decidieron dejar de viajar, pero no quieren establecerse. Me pidieron vivir conmigo, gratis, 10 meses. Mientras resuelven las cosas, dicen que harán algunos viajes si encuentran ofertas muy baratas, pero prefieren quedarse en mi casa. Les dije que no, mi casa no es lo bastante grande, no quiero interrupciones ni que vivan a mi costa porque su plan falló. Les ofrecí ayudar a encontrar un alquiler accesible o cubrir parte de sus gastos unos meses, pero no fue suficiente. Mi hermana explotó conmigo, diciéndome egoísta y acusándome de estar celoso de su estilo de vida aventurero. Además, mis papás lo apoyan y dicen que debo ayudar a la familia y que soy muy rígido. Mis papás viven en un departamento pequeño y no pueden recibir a la familia de mi hermana, por eso me la quieren encajar a mí. Me dijeron que no valoro las experiencias y que debo ser más solidario y comprensivo, según algunos amigos en común. Creo que es irrazonable esperar que reciba a toda su familia casi un año solo porque no planearon. ¿Soy el malo? ¿No eres el malo? No aceptaste ser hotel para las decisiones impulsivas de tu hermana. Déjalos gozar sus vacaciones soñadas mientras tú disfrutas la tranquilidad de tu hogar. Imagina, Karen roba productos de cuidado de piel y termina dañando la suya. Eso pasa en nuestro próximo video. Acaba de aparecer en tu pantalla. Tócala con el pulgar. Karen y yo ya te estamos esperando. Nos vemos pronto.